En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Reclamando nuestra herencia 2, parte final. Me alegro de estar con usted nuevamente para compartir algunas llaves para vivir con éxito que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Ayer vimos el cuadro de Israel entrando en la herencia que Dios le había prometido bajo el liderazgo de Josué. Notamos que esto nos da un maravilloso patrón como cristianos para entrar en nuestra herencia en Cristo. Expliqué que hay un paralelo muy simple e iluminador entre los dos testamentos. El nombre Josué en hebreo tiene la misma forma que el nombre Jesús, Josué, Yeshua, que tenemos esa parábola. El nombre Josué en hebreo tiene la misma forma que el nombre Jesús. En el Antiguo Testamento, bajo un líder llamado Josué, Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, bajo un líder llamado Jesús, Dios guió a su pueblo a la tierra de promesas. Hoy desarrollaré el contenido completo de nuestra herencia que nos es dada a través de todas las promesas de Dios. El pasaje clave que nos revela está en 2 Corintios 1:20. Apunte esta cita, 2 Corintios 1:20. Tiene mucho que decirnos, ahí hay muchas formas de traducir este versículo porque el lenguaje original, el griego del Nuevo Testamento, es tan condensado que es difícil traducirlo. Leeré dos versiones. Primero, de la revisión de 1960, que es muy hermosa y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, Jesús. Sí, en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahora leeré la Biblia de las Américas, que también es una traducción poderosa de este versículo, en particular. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, y por eso también por medio de Él decimos nuestro amén para la gloria de Dios por medio nuestro. Leeré esa última oración otra vez. Por eso también por medio de Él decimos nuestro amén para la gloria de Dios por medio nuestro. En cualquiera de las dos versiones que sigamos, y ambas son muy buenas, hay ciertos puntos muy importantes que resaltan y se los explicaré. Primero son todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son para nosotros. No solo algunas de ellas, sino todas las promesas de Dios. Esa es nuestra herencia. Segundo, está en el tiempo presente. Todas las promesas de Dios son sí y amén. No están en el pasado, no están en el futuro. Algunas personas tienen una manera desafortunada de interpretar las Escrituras que nos roba en esta era presente de prácticamente todo lo que vale la pena tener. Los milagros fueron para el pasado, las prosperidades para el milenio y por mientras estamos colgando de un pellejo que apenas nos sostiene con vida. Eso es lo que dice este pasaje. No dice que fueron o que serán, o sino que son ahora. Nuestra herencia es ahora. Todas las promesas de Dios y luego dice que son sí en Cristo. Ya dije anteriormente esta semana que solo hay una fuente, Dios, solo hay un canal y ese es Jesús. No hay ninguna otra manera para que estas cosas vengan a nosotros sino de Dios por medio de Jesús. Son sí, y eso es muy enfático. Dios no hace promesas y luego cambia de opinión. No dice haré esto y cuando usted lo busca para que Él se lo dé, Él le dice bueno, no sé si después de todo lo haré. Eso es uno de los versículos más enfáticos y positivos de la Biblia. Todas las promesas son sí, es un sí simple, claro y enfático. Dios dice, lo prometí y cumpliré lo que he prometido. Sin embargo, tenemos que agregarle algo al sí de Dios. En la Biblia de las Américas, de la que leí, dice por medio de Él, Jesús decimos nuestro amén, para la gloria de Dios. Yo creo que este es un cuadro vivido. Usted encuentra la promesa y dice, Dios en realidad quisiste decir eso. Y Dios dice, sí, esa es mi intención. Es un sí, pero para apropiarnos de Él debemos responder con nuestro amén. La palabra amén significa así sea, así que cuando Dios dice sí, nos apropiamos de Él con nuestro amén. Es nuestro amén que hace que la promesa sea nuestra en este momento, en esta situación. El siguiente punto es que todo esto es por medio nuestro. Me alegro por esas tres palabras, por medio nuestro. Nosotros significa usted y yo. Significan personas ordinarias. No dice por los apóstoles o por grandes predicadores o por los evangelistas o misioneros o por grandes santos del pasado, sino que dice por medio nuestro.
Todas las promesas de Dios están a nuestra disposición para personas como usted y yo, aquí y ahora. El otro punto que debemos ver es que son para la gloria de Dios. El propósito principal de la existencia es glorificar a Dios, y Él ha arreglado las promesas que nos ha dado para que cuando nos apropiemos de ellas, por fe, le gloriemos. Cuanto más tomamos las promesas de Dios, tanto más le glorificamos. Tenemos dos alternativas incrédulas. Incredulidad, que le roba la gloria a Dios, o fe, que le da la gloria que Dios merece. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza esencial del pecado es que le roba a Dios la gloria que Él merece. Por otro lado, en Romanos 4 tenemos el patrón de Abraham, que es presentado como el padre de los creyentes. Esto es lo que Pablo dice a Abraham en Romanos 4:20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Note la convicción de Abraham que si Dios había prometido algo tenía el poder para cumplirlo. Respondió al sí de Dios con su amén y así le dio gloria a Dios. Así que reclamar las promesas de Dios con fe le da gloria a Él, pero la incredulidad le roba a Dios la gloria que Él merece. Alguien calculó que había unas 8,000 promesas de Dios en la Biblia y todas están a nuestra disposición. Y no las necesitamos todas de una vez. En cierto momento necesitamos poner nuestros pies sobre una promesa particular que representa la provisión de Dios para nuestra necesidad en esa situación. Así que la manera en que yo resumo 2 Corintios 1:20 es: cualquier promesa que se ajuste a mi situación y que cumpla mi necesidad es para mí ahora. Y recuerde que el objetivo principal es darle gloria a Dios. Todas las promesas son para la gloria de Dios. Ahora quiero señalar algo que muchos cristianos pasan por alto. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. En otras palabras, en la mayoría de los casos, pero no en todos, cuando Dios da una promesa, Él dice: si haces esto, te prometo esto. No tenemos ningún derecho de reclamar la promesa si no cumplimos primero la condición. Un buen ejemplo de eso son las promesas de bendición de las que hablaba la semana pasada. Encontré en Deuteronomio 28 una lista muy grande de bendiciones, pero necesitamos recordar que la condición principal es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así que si no escuchamos atentamente la voz de Dios, no tenemos ningún derecho para reclamar esas bendiciones. Debemos cumplir las condiciones de Dios. La otra cosa es que debemos ver, y esto es también muy importante, es que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de cumplir con las condiciones de Dios. Tenemos que mantener nuestros ojos en las condiciones. Asegúrese de que las está cumpliendo. No tenemos que ser influenciados por las circunstancias. Lo que a menudo sucede al pueblo de Dios es que un creyente encuentra una promesa que necesita y la empieza a reclamar, pero ve su circunstancia y la encuentra desfavorable y entonces más o menos concluye: bueno, es cierto, Dios hizo esta promesa, pero en esa situación no la puede cumplir. Eso está totalmente equivocado, allí donde muchos pierden su herencia. Regresemos al ejemplo de Abraham. Dios le había prometido un hijo de su propio cuerpo, quien sería su heredero. Llegó la edad de 99 años y aún no tenía el hijo. Lo intentó por sí mismo y el resultado fue Ismael, quien no sería el heredero. ¿Por qué esperó Dios a Abraham que tuviese 99 años antes de cumplir su promesa? Porque Dios espera que estemos en una posición de aparente imposibilidad antes de cumplir las promesas que estamos reclamando. Creo que hay dos razones prácticas. Por supuesto que pueden haber muchas más, pero primero, porque así somos despojados de toda confianza en nosotros mismos. Llegamos a un punto en que sabemos que si va a ser hecho, Dios va a tener que hacerlo. Hasta ese punto llegó Abraham. Él sabía que su cuerpo desde el punto de vista de procreación estaba muerto. Él sabía que Sara era estéril. Él sabía que no había ninguna manera natural para que se cumpliese la promesa. Por lo tanto, tuvo que enfocar su vista exclusivamente en Dios. No había nadie más que Dios que pudiera hacerlo. La segunda razón es que cuando todo esto sucede, toda la gloria va a Dios. Recuerde que ese es el propósito de las promesas, que Dios sea glorificado. Cuando hay una posibilidad de que podemos hacerlo con nuestra propia habilidad o esfuerzo, tal vez tomemos algún crédito por ello, pero cuando lleguemos al punto en que no lo podemos hacer por nosotros mismos, es que se ha agotado nuestra confianza en nuestra habilidad. Entonces la gloria verdaderamente es para Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré la próxima semana de lunes a viernes a la misma hora.